La descodificación biológica de las enfermedades es la propuesta del doctor Hammer. Es un doctor alemán que todavía está vivo y que a raíz de un evento familiar de la muerte de su hijo, él genera el cáncer. Entonces él empieza a descubrir que esta enfermedad él no la tenía antes de la muerte de su hijo, él ya venía estudiando el cáncer y se da cuenta de la relación de este evento preciso, tan doloroso, tan inesperado, vivido en soledad y de una forma dramática, cómo le provoca este estrés tan grande que generan esta enfermedad. Y cuando él descubre esta ley, que luego va a ser la ley biológica del cáncer, él encuentra que una vez que descubre qué evento genera esta enfermedad, se puede descodificar, se puede anular esta enfermedad. Y luego empezó a experimentar con más de 40,000 personas que empezaron a sanarse. Entonces esto generó todo un movimiento a nivel mundial de cómo entender la enfermedad de otra manera. Entonces la descodificación tiene que ver con entender cómo un conflicto psicológico se vuelve a cierto momento biológico. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su compañía. Hoy estamos hablando sobre cómo nuestra familia, nuestros ancestros marcan lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy se nos complica a lo mejor, o a lo mejor hasta las puertas que se nos abren. Es interesante, se le ha llamado psicogenealogía o Generacional. Generacional. Gracias. Fernando Young está aquí con nosotros nuevamente. Sería algo así como la genealogía, lo que vamos heredando de alguna manera también puede ser la parte psicológica. No solamente son los genes, no solamente es el pelo, los ojos rasgados, como tú decías, sino hay muchas cosas más que vamos heredando sin saberlo. Sí, incluso tú te llama la atención algo. Por ejemplo, cuando han habido reportes acerca donde cuando se separan gemelos y los unen a los 45 años después, tienen los mismos gestos y uno podría decir, eso es natural, es biología, pero dicen los mismos dichos. Interesante. Y eso no es normal, ¿no? Interesante. O sea, sí, hay historias increíbles. Hablemos un poquito de la psicogenealogía, entenderla, cómo esto nos ayuda para sanar, obviamente, porque no solamente entenderla y ya está, sino tiene un fin muy positivo. Y hablemos un poco del árbol familiar también. Sí, lo que es la psicogenealogía es que en psicología hay muchas corrientes, ¿no? La corriente humanista, la corriente cognitiva. Ahora está surgiendo, después de la transpersonal, está surgiendo ahora la transgeneracional o la psicogenealogía. Y lo que nos basamos en eso es en estudiar de manera profunda la historia de la familia. Para ello hacemos un árbol genealógico, pero ahora ha ido más que el árbol genealógico donde solo te colocamos, por ejemplo, a ti, después van tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Después hay otra herramienta que se llama el genosociograma, que es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque ahí a través de puntitos, líneas y símbolos colocamos quién murió, quién tuvo abortos, dónde hubo divorcios, dónde hubo problemas, dónde alguien murió por enfermedad o por accidente. Un poco la historia, digamos, de cada uno, no solamente su nombre y ya está. Entonces, cuando tú desplayas eso en una tremenda cartulina y ves, ya estoy entendiendo, ve, todos los que se bautizaron en tales fechas les pasa lo mismo. ¿Sí? Wow. O todas las mujeres en esta familia se quedaron solas, abandonadas, o todos los hombres de este linaje eran mantenidos o eran dominados por las mujeres. ¿Sí? Entonces estamos viendo desde un panorama más amplio cómo fue la historia de la familia, la historia familiar, y lo importante es que tú te des cuenta de quién estás repitiendo esos patrones. ¿Para qué te sirve esto? Digamos que yo encuentro que yo repito un patrón de mi mamá, mi abuela y mi bisabuela. ¿Para qué me sirve saber que yo estoy pasando por eso mismo? ¿Para qué te sirve saber? Para hacer cambios en tu vida, para que seas más feliz. Por ejemplo, si tú te das cuenta, y vamos a ver uno de los casos de los que atendí, si te das cuenta de que pasaste ya un divorcio y no te quieres quedar sola como la gran mayoría de tu familia, de las mujeres de tu familia, ¿qué tienes que hacer? Pues que tienes que trabajarlo para romper esa cadena. Llama la atención de que tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana evangélica llaman a esto cadena de iniquidades, ¿sí? Y lo bueno es que ahora con la psicología tenemos herramientas específicas en las cuales podemos quitar esas cadenas de iniquidades y romper esos patrones. O sea, por ejemplo, si tú eres esa chica que quiere volverse a casar, pero seguiste otra vez el patrón de tu mamá y de tu abuelita y tu bisabuela que se divorciaron jóvenes, ¿por qué no poder acceder a un destino pleno con una pareja nueva, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que encontrar en esa cadenita? El rencor que quedó, por ejemplo, te pregunto, ¿qué es lo que tienes que sanar? ¿No? Porque decir, ya me doy cuenta que mi abuela se divorció, que mi mamá se divorció, que enviudó, digamos, se quedaron sin nombre, vamos a ponerlo así, porque pueden ser muchas formas en que te quedes solo, ¿cierto? Ahora, no quiero repetir yo esto,
lo llevo a la conciencia, me queda claro, y ¿qué tengo que encontrar dentro de eso? El sentimiento, el hecho, ¿a dónde tengo que llegar? Número uno, empezar a analizar cuáles son tus actitudes similares a esos personajes que hubo en tu familia, para cambiar ese patrón. Si tú venías y también permitías que te divorciaste porque también tú maltratabas a la otra persona, o también tú tenías patrones de promiscuidad o le fuiste infiel, ¿por qué no cambiar eso y ya no repetir ese patrón? Entonces ahí cambiaría. Cuando tú lo cambias para las generaciones que vienen. Así es, ahí estás ayudando. Y hay casos en los cuales son más difíciles y que si tú haciendo cambios de actitud, cambios de vida, ese patrón sigue afectando, como por ejemplo una adicción, ¿sí? Donde lo común es que haya varias recaídas, lo que se puede hacer son a través de las constelaciones familiares, que es una técnica que puede ayudar a sanar y romper un patrón que se viene dando de generación en generación. Y que puedes encontrarte incluso con quien ya no está vivo, ¿cierto? Digamos, representado de alguna manera. Tenemos algunas preguntas, Fernando, y queremos compartirlas con ustedes, por supuesto, con el experto que hoy nos acompaña para ir tratando de resolverlo y, por supuesto, entendiendo más este tema. Vamos con la primera. ¿Cómo sé qué problema generacional me puede afectar? ¿Cómo sé qué problema generacional me puede afectar a mí? En primer lugar, podríamos empezar a hacer solo especulaciones, Tuti, checando tus fechas de nacimiento, tu fecha de casamiento, por ejemplo, o tu nombre. Si se repite, por ejemplo, tienes el nombre de tu abuelita, entonces eso podría tener ya una cierta implicación. Si tú tienes el nombre de alguien, de algún familiar, ya sea vivo o muerto, hay que analizar cómo fue su historia, ¿sí? Pero después, ¿cómo sabes tú? Por ejemplo, hay familias o padres de familias que me dicen, mire, ¿y cómo, si en mi familia hubo tal problema, cómo puedo evitar de que le pase también a mis hijos? Por ejemplo, una adicción. No podemos hacer nada, Tuti. Simplemente hasta que veamos los efectos o los síntomas de una persona que tal vez esté viviendo situaciones similares a un ancestro, en ese momento hay que trabajarlo. Pero las señales puede ser con lo que te decía, tus fechas de nacimiento, tus fechas importantes y tu nombre. Podríamos, por ejemplo, si me está costando a mí hacer plata, conseguir trabajo, digamos, ¿puedo yo sentarme a preguntar, mamá, qué te pasó? Papá, abuelita, abuelito, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo fue tu vida laboral? Y ahí empezar a hacer esos clics que necesitamos hacer. ¿Podríamos como empezar basados en lo que hoy nos está costando? ¿Podría ser una forma Así es. O sea, lo ideal sería que primero hagamos un análisis personal. ¿Qué estoy haciendo yo o qué estoy dejando de hacer para no lograr tener más abundancia? Y después pasar a ver cuál es mi historia familiar. ¿Será que mi papá fue exitoso o no fue exitoso? ¿Sí? Y después ver las generaciones posteriores. Porque ahí podría ser eso de la lealtad que tú estabas hablando. Sí, y lo vamos a ver en uno de los casos que nos van a presentar, Tuti, el hecho de que hay personas que llegan hasta cierto nivel de abundancia, pero lo hemos visto en constelaciones que porque la familia ha sido pobre, él no se permite ser más abundante y de alguna forma se sabotea. Interesante, interesante. Vamos con la siguiente pregunta para ver qué más podemos aprender de esto. ¿Mis ancestros afectan mis relaciones en pareja? ¿Afecta o no afecta? Afecta muchísimo. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de las cosas más comunes que hemos trabajado cuando hacemos constelaciones de personas que llegan con un tema de pareja. Lo más común que surge es que vemos que a través de las generaciones, papá y mamá siempre se han peleado y siempre se han terminado esos matrimonios rápidamente, ¿no? Incluso vemos que repercusiones también de eso es que muchas mujeres que se quedan solas asumen muchísima fuerza y se vuelve un matriarcado también. Entonces llega ya después, imagínate, con esa memoria celular, 3 generaciones después, las mujeres son sumamente antagonistas con los hombres, incluso se dan cuando que al principio, en la época de enamoramiento y del noviazgo es muy hermoso, pero al momento de casarse empieza el distanciamiento y el choque entre hombres y mujeres. Pero es normal que pase eso. ¿Puede haber disparadores, Fernando, ahorita que dices esto? Es decir, en el momento, o sea, todo va paz y amor, pero en el momento en el que hay casamiento, que hay una unión, digamos que energéticamente, claro, que a nivel religioso, a nivel legal, pero que está como establecida, ahí viene la disrupción, el problema, como disparador o eventos específicos. Sí, por ejemplo, como decíamos, en el síndrome de aniversario se detona una teclita en el trauma de la familia, por ejemplo, el momento del casamiento, ¿sí? El bautizo de un hijo o el nacimiento de un hijo. Muchas relaciones incluso empiezan a romperse al momento en que se casan, ¿sí? Y otras cuando tienen el primer hijo. Viene el hombre y deja de tocar a la mujer porque deja de ser Venus y empieza a ser la luna, ¿no? A un nivel simbólico. Es la madre intocable y pura y casta y en cambio ya no es la amante, la Afrodita, mi Venus,
¿sí? Y sí afecta muchísimo todo esto, Tuti. Interesante. ¿De qué forma nosotros podríamos, bueno, ya hablamos de romper el ciclo, obviamente, ¿se podría alertar a las futuras generaciones de alguna manera, simplemente compartiendo, por ejemplo, los secretos? ¿Eso de alguna forma podría prevenir, Fernando? Sí, lo ideal sería de que en una familia no hubiera secretos, no hubiera tabúes, no se estuviera escondiendo ni hubiera doble moral, porque como decíamos, varios autores mencionan que la mejor manera de honrar a nuestra familia es sabiendo con honestidad toda la verdad, ¿sí? No importa si hubo infidelidades, si hubo otros hijos, ¿verdad? Fuera del matrimonio, si hubo muertes, no importa qué, lo importante es que todas, por ejemplo, todas las generaciones que vengan sepan toda la historia de la familia, qué pasó, sus éxitos, sus luces, sus sombras y sus fracasos. Eso ayuda a limpiar la conciencia de la familia. Y nos da una señal de que, por ejemplo, si nos damos cuenta que en esta familia hubo personas corruptas o personas asesinas o personas infieles, le decimos a las siguientes generaciones, chicos, pongamos atención, no repitamos un círculo vicioso, Claro. ¿sí? Sino que ahora armemos un círculo armonioso donde vayamos evolucionando. Interesante. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Hoy estamos hablando de cómo nuestros ancestros, nuestros antepasados, nuestras generaciones antiguas tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo, con lo que nos cuesta, con los retos que se nos presentan y cómo podemos avanzar sobre todas las cosas. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, las enfermedades surgen ante un conflicto psicológico. Si tenemos un estrés cotidiano, si tuvimos un conflicto con una persona o con un jefe o con una situación en particular del día, pero que no es muy grave, prácticamente solito se va a ir, es decir, al descansar, al tomarme un té o al ver una película divertida, el estrés va a relajarse o al dormirme la mañana siguiente amanezco mejor. Pero si el estrés es más alto y no sé cómo gestionarlo, no sé qué hacer con ese estrés, si es un evento demasiado fuerte, demasiado alto a nivel de energía, entonces mi cerebro va a hacer que toda esa energía yo la pongo en el cerebro en un punto específico que tiene que ver con una enfermedad. Cada parte del cerebro está mapeada con una enfermedad. Solo que al principio yo no me doy cuenta que estoy enfermo, porque estoy sosteniendo ese estrés. Cuando ese estrés empiece a bajar, porque ese conflicto empezó a resolverse o yo empecé a afrontarlo, entonces es cuando surge la enfermedad. Y en ese momento es que tengo que aprender a descansar, a tomarme el tiempo necesario para que mi cuerpo logre desechar toda esa energía y ese estrés que a cierto momento sostuvo. Entonces, la enfermedad surge de esa manera. A un alto nivel de estrés, el cerebro guarda esa energía y lo convierte luego en una enfermedad. Entonces necesitamos aprender a gestionar el estrés, sobre todo lo que podamos hacer para resolver los conflictos en nuestra vida, uno a uno, poco a poco, va a ser importante para que cada vez nos enfermemos menos o que los ciclos de enfermedad duren mucho menos.